Un gusto darle la bienvenida a este webinar donde vamos a conversar sobre cómo generar sistemas eficientes de calidad para la educación a distancia hoy. La finalidad de este webinario, queremos aclarar, que es analizar los elementos necesarios para generar y gestionar un sistema de programa de educación a distancia. No vamos a hablar de los cursos, sobre las modalidades de curso, los roles, las tareas, los objetos de aprendizajes, etcétera, que son propios de la implementación del curso en sí mismo, las definiciones para realizar los cursos concretamente. Esto es todo lo previo, como una institución, como un grupo de trabajo, se para frente al desafío de comenzar la educación a distancia. Y una aclaración necesaria es que no contemplamos lo que se le llama la actual educación combinada, esta educación de contingencia frente a la situación sanitaria de pandemia, y que recurre a la mediación tecnológica de pantallas y de plataformas, pero que no configura educación a distancia en sentido estricto, conceptualmente hablando. ¿De dónde partimos normalmente cuando hacemos sistemas, cuando creamos sistemas de gestión para educación a distancia? Partimos de la realidad, obviamente, y no partimos del ideal de realidad. Partimos de lo que tenemos, de lo que necesitamos y de las urgencias que nos plantea la institución y sus desafíos. Eso tomémoslo en cuenta porque no quiere ser un planteo idealizado, porque sabemos que todos estamos frente a tensiones que plantea la realidad concreta. ¿Cuáles son las prioridades para generar un sistema de educación a distancia que sea eficiente en su gestión y que sea de calidad para su desarrollo? Primero y ante que nada es la formación de los recursos humanos que van a ser parte de ese proceso del programa de educación a distancia. Normalmente las instituciones consideran que hay una prioridad tecnológica, y yo siempre me gusta afirmar que la prioridad es la formación de los recursos humanos. Si no partimos de recursos humanos comprometidos, formados, comprendiendo, etcétera, lo que se va a hacer, difícilmente podamos hacerlo bien. No es la tecnología la que va a resolver los mayores obstáculos y dificultades y desafíos, sino es la formación de nuestros recursos humanos que manejen esa tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la prioridad es la formación de los recursos humanos. Otra prioridad es tener un plan estratégico. Lo que se observa normalmente es que se inician estos procesos de programa de educación a distancia de forma no tan estratégica, sino experimental, de plan piloto, de respuesta a una contingencia dada, de una opción para validarla, a ver cuánto da, qué da, para ampliar un poco el grupo objetivo, para abaratar costos, quienes entiendan de que esto puede abaratar costos, para abaratar algunos costos institucionales, pero difícilmente se elabore un plan estratégico, porque normalmente todo esto nace frente a necesidades, y otra vuelta volvemos a lo del principio, actuamos frente a la realidad y no al ideal. Pero entonces otra cuestión central, otra prioridad central es poder definir un plan estratégico que nos oriente en un proceso que necesariamente va a ser largo. Otra prioridad es contar con un programa y una presupuestación. No solamente no hay plan estratégico, sino que normalmente hay actuaciones a corto plazo. Un curso, 2 cursos, el primer semestre, el primer trimestre, vamos a ver qué da, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver cómo lo hacemos, experimentemos. Indudablemente todo comienzo es de experimentación, es de experiencia piloto, etcétera, pero esto está demasiado presente y deja librado a que estas experiencias piloto no necesariamente están enfocadas en un plan estratégico, en una programación que refiere a ella, y no están siempre con una presupuestación adecuada. Se observa en muchas instituciones que, como toda experiencia piloto, se hace en condiciones casi ideales. Se
se le brinda más recursos que lo que después se va a tener, entonces lo que validamos muchas veces no es replicable, no hay posibilidad de escalonamiento con la inversión que se hizo cuando en estas experiencias pilotos se observa que se hace más inversión que la que después la institución va a contar. ¿Cuáles son los elementos de ese sistema después de haber definido cuáles son las prioridades? Una es tener una adecuada gestión administrativa, cómo se convoca, cómo se registra, los datos que se le solicita, en qué instrumentos, etcétera, para esa gestión administrativa, cómo se cobra la matrícula cuando corresponde, cómo se certifican, cómo se envían, cómo se validan los datos, etcétera. Una gestión administrativa adecuada, eficiente, es necesaria. Después un soporte informático. Acá empieza sí la informática a jugar un papel importante. Se define entonces las plataformas, se define cómo va a ser el soporte informático a toda esa actividad de cursos a distancia, cuál va a ser la plataforma, cuál va a ser la sala de conferencia, cuáles van a ser los programas informáticos que se van a usar, tanto para la gestión administrativa como para los propios cursos, etc. Por otro lado, se debe contar con contenidistas expertos en los cursos que se van a dar y gente experiente en diseños de cursos a distancia o que comiencen a tomar expertise importante en esto. Entonces tenemos que tener los contenidistas con la formación adecuada para la modalidad y los diseñadores de cursos. Una vez que tenemos los contenidos definidos y que tenemos el diseño pedagógico y el programa, vamos entonces a la edición de los cursos de plataforma. Tenemos quien deba editar los programas en las diferentes plataformas que vamos a usar. Otro tema indudable es la tutoría docente que vamos a tener y que puede ser en diferentes modalidades. La necesidad de más de un tutor, por tema, por módulo, por asignatura, como sea, vamos a tener entonces otro de los recursos importantes de la tutoría docente. Otra gran área es cómo definimos el acompañamiento a estudiante y docente, y acá es una cosa vital que no siempre la prevemos y que entendemos que es vital. Los programas de educación a distancia, yo entiendo que deben partir de la premisa de que el tutor no debe quedar solo en el curso, y normalmente lo que se observa en las instituciones es que dejamos mucho al tutor solo, y tiene que haber un servicio de acompañamiento al estudiante y al docente que le permita combinar acciones. Hay muchas acciones de acompañamiento que no son académicas, docentes, son administrativas, son más bien de sostén, de acompañamiento, de colaboración, y juegan un papel importantísimo y complementario. ¿Sí? El tutor solo en un curso no es recomendable, y el sistema de acompañamiento a estudiantes y docentes es fundamental y no siempre lo prevemos adecuadamente. Tenemos que tener, obviamente, los diseñadores y editores de objetos de aprendizaje que se van a usar en cada curso y deben estar contemplados para la modalidad de los cursos que van a hacer. Y después tenemos que tener, cosa que normalmente no se observa adecuadamente, son evaluadores del sistema. Cada curso al finalizar y en su desarrollo tendría que tener dispositivos de evaluación de todas las partes, y el conjunto de la institución tendría que tener un sistema de evaluación continua para buscar defectos, problemas, fortalezas, para poder retroalimentar al sistema y poder tener una política de mejora continua. Y esto los evaluadores del sistema de forma constante, con la fuente de información que requieren, etcétera, etcétera, no siempre están previstos, más bien son escasos los casos donde sí existen estos evaluadores del sistema. Entonces, volviendo y resumiendo, la centralidad está en los recursos humanos, no en la tecnología, sino
en la formación de los recursos humanos. Y cuando decimos recursos humanos, son todos los recursos humanos, no solamente son los tutores, son los contenidistas, el soporte informático, es el personal administrativo, es el diseñador gráfico de los materiales didácticos, etcétera, etcétera. En los recursos humanos y en el armado del sistema, que se entienda quién hace qué y cuándo y cómo se encadena esos roles dentro del sistema. Eso es fundamental, esa es la centralidad de la etapa del armado del sistema. Problemas frecuentes en los sistemas actuales. Respondiendo a lo que yo ya venía diciendo, no hay una visión a largo plazo, no hay planificación estratégica y por lo tanto casi todo se hace con una visión de corto plazo. Eso no nos permite muchas veces avanzar adecuadamente. Responde a urgencias presupuestales o para llegar a otro grupo objetivo al que no le estamos llegando. El caso de la pandemia que hizo mudar a muchas instituciones a la formación a distancia. Entonces, respuestas a urgencias y no una visión de largo plazo y con planificación estratégica. Por lo general, no hay recursos financieros importantes, más bien hay escasos recursos dispuestos. La urgencia en la implementación es una constante. Todo es para ayer, todo es para empezar mañana, todo es para ejecutar ya, y eso nos lleva a tener una tensión en algo que es innovación educativa en nuestras instituciones que nos fuerzan muchas veces a errores o a carencias importantes que se observan en muchas instituciones. El quinto factor es que hay una excesiva adaptación acrítica de la oferta presencial. Como lo hacemos presencialmente, partimos de ella, que no está mal, pero es una adaptación bastante acrítica que no contempla muchas veces los requerimientos, las implicancias, los desafíos de la modalidad a distancia. Entonces, partir de lo que tenemos para la presencial está bien, pero lo tenemos que hacer de forma crítica para poderlo utilizar a favor de la nueva modalidad, pero pasándolo por una serie de evaluaciones críticas para ver cómo entonces eso es adaptable o no, o cuánto y de qué forma de lo que hacemos en la presencialidad. Y muchas veces no se observan participación de expertos en educación a distancia, que por suerte ahora ya existen gente con experiencias validadas en educación a distancia que pueden dar, a través de su opinión, una serie de alertas y una serie de soluciones concretas para asuntos muy, muy frecuentes en los sistemas de educación a distancia. Entonces, ¿cuánto tiempo necesita un sistema? Y estamos hablando de sistemas de escalas diversas, de microescala, micro tamaño, a escalamientos de instituciones muy, muy numerosas. Yo lo que he observado en mis consultorías, he participado en muchísimas consultorías, en un montón de instituciones, organismos internacionales, organismos nacionales de educación formal e informal en Uruguay, etc. He visto que normalmente lleva unos 3 años validar el sistema. O sea, comenzamos algo que no necesariamente puede dar cierto en la primera etapa en todos los aspectos. Va a necesitar unos 3 años. La formación de los recursos humanos no se hace solamente con cursos, sino con la validación de esas formaciones en la práctica concreta. Hay que vivenciar el rol tutor, hay que vivenciar el rol administrativo, el rol de soporte informático, etc. Se observa siempre que vamos ajustando cuestiones que la propia dinámica, la propia demanda, las propias necesidades del sistema nos ayudan a reorientar, a ajustar, a aplicar nuevos protocolos de uso y de actuación. Nos prepara estos 3 años como mínimo de validación la posibilidad de un escalonamiento posible. El escalonamiento normalmente en educación a distancia se presenta como un desafío a corto plazo.
Cuando los resultados son relativamente exitosos, rápidamente queremos escalar. Bueno, para escalar tenemos que pasar por esa etapa de validación de forma muy crítica, muy de evaluación continua y de mejora continua. Eso nos va a permitir ajustar las propuestas de forma continua y vamos a tener una validación de las tecnologías. Podemos tener datos de la mejor plataforma, de la mejor sala de webconferencia, las mejores herramientas de edición de material educativo, pero en este periodo de validación vamos a encontrar si son las más adecuadas para nosotros, para nuestra modalidad, para nuestra institución, para nuestro público, o debemos recurrir a alguna otra. Por último, hay que involucrar a las direcciones y a las gerencias institucionales en estos procesos. Si bien el trabajo es interdisciplinario en equipo, lo que uno observa en las instituciones es que normalmente las direcciones, las gerencias no están tan involucradas, pero son las que después van a resolver la planificación estratégica, la presupuestación y la autorización para esos procesos. Y al desconocer las implicancias, los costos, los requerimientos, etcétera, esos gerentes, esos directores, difícilmente puedan estar tomando decisiones con conocimiento de causa si no van a estar solamente por los informes que reciben. Yo recomiendo siempre a los directores, a los gerentes, que se impliquen, implicarlos, obviamente no en la cotidianidad del sistema y en su desarrollo, sino en las definiciones de las estrategias, que sepan las implicancias, que sepan el costo, que sepan los recursos, porque muchas cosas quedan invisibilizadas en estos procesos y no siempre es fácil ver lo que significó llegar a ciertos resultados para poder tomar decisiones futuras que probablemente vayan al escalonamiento, al crecimiento, al desarrollo. Para mí es un honor compartir esta reflexión y estaré a disponibilidad para el intercambio a partir de sus preguntas. Muchas gracias.